Ahí se ve, sí, nos escuchan, nos ven, nos sienten. ¿Te acuerdas que esa era la tarea? Todo está presente. Bueno, pues bienvenidos a tu espacio Viviendo en Equilibrio. Y fíjense, hoy les traigo un tema para su cerebro, así que pongan atención. Por cierto, ayúdanos a compartir. En este momento empiecen a enlazar por ahí. Me gustaría saber desde dónde se están enlazando. Y, de veras no te trajiste el teléfono para compartir. Aunque lo compartimos en las otras redes sociales. Y bueno, hoy vamos a hablar del cerebro reactivo. Es un regalo que quisimos hacerles porque no se me han contado, que más cuando va a entrar entre la primavera, el solsticio, las emociones. Esta luna todavía no es de Aries, si no me equivoco, es luna llena de Piscis. Bueno, miren, yo la verdad ya entre que si las estrellas se alinean a nuestro favor, hay que hacer que se alineen, sí o sí, ¿no? Porque la vida no se detiene. Pero hoy vamos a hablar cuáles son los elementos de un cerebro reactivo a un activo. Por cierto, yo no emití mi opinión porque no quise entrar al tren que pasó en Querétaro. Pero fíjate, ayer me di cuenta de la dimensión cuando andábamos en San Miguel de Allende. Lo primero que nos preguntaban fue por eso y yo dije, caray, entonces sí cambió la percepción de Querétaro en el mundo. Sí. Pero bueno, porque finalmente me queda claro que somos una masa crítica, le llaman el inconsciente colectivo, que tiene la fuerza de la expresión de que internamente lo que tú no estás resolviendo contigo se manifiesta en la colectividad. Y véanlo en la guerra, véanlo en el país, véanlo donde estén. El tema es que cada vez pareciera que nos están educando en el cerebro reactivo en lugar del activo. Y eso está muy cabrón si no nos damos cuenta. Hoy vamos a hablarlo con nuestra experta. Perdón, es que ando regresando. Me estoy preparando para el fin de semana porque tengo el taller del linaje paterno. Hablando de protección, va a estar muy bueno. Ahorita les hago algunos anuncios. Pero bueno, vamos a empezar con el tema. Lorena Valadez, nuestra especialista, directora del Centro de Neurodesarrollo, especialista en educación especial, máster en programación neurolingüística, también aplicación mental, todóloga de la vida y lo que se va acumulando. Se va sumando. A ver, ¿qué onda con los cerebros reactivos? ¿Cómo calmamos al cerebrito? ¿Y cómo le enseñamos cuál es su verdadero potencial? ¿Y por qué también tienen que ver que entre más ignoremos nuestros asuntos emocionales, sí influye en nuestro cerebro? ¿Será? ¿Qué es eso? ¿No era que nos faltaba agua? Por cierto, ahorita déjenme tomar. También. No, déjenme tomar. Allá. ¿Dónde la puse? Allá. Ya les digo. ¿Ves si hace falta agua? Sí. A ver, para empezar, ¿qué es un cerebro reactivo? ¿Qué entendemos con eso? Porque la reacción es ante una acción, ¿estamos de acuerdo? Entonces, un cerebro reactivo reacciona, sí. ¿Reacciona por qué? Reacciona porque así lo hemos estado habituando, así hemos estado haciendo que funcione. ¿Y dónde está la cuestión reactiva? ¿Se acuerdan que hemos platicado mucho este cerebro reptiliano? Y lo que acabas de decir es algo muy importante, o sea, pareciera que estamos entrenando al cerebro para hacerlo solamente reactivo. Y eso es verdad, es que nada más estamos haciendo que reaccionemos para poder estar sobreviviendo. No estamos en un cerebro proactivo. Antes estábamos haciendo más cosas para ser proactivos, es decir, que nos salgamos de esta reacción y vayamos a la creatividad. O sea, está el reactivo, el activo y el proactivo. Es que el proactivo está viendo cómo generar cosas, exactamente. Cómo conectarse. El proactivo está totalmente conectado y viendo cómo solucionar o cómo crear las cosas que están sucediendo en el ambiente. El reactivo no se conecta. El reactivo solamente está esto en una reacción, causa-efecto. No importa si me va a hacer bien, si no me va a hacer bien, si me va a servir, si es que va a afectar al otro. No, eso no, porque no lo está pensando, porque no lo planeó, porque solamente fue un impulso. Y es así como funciona, y es justo lo que estamos, con todo esto que ha pasado, lo que estamos haciendo. Por eso somos menos empáticos, porque nos vamos menos a la emoción de las neuronas espejo
porque la empatía no las da estas neuronas espejo. ¿Cómo eres, no? ¿Qué está pasando? ¿Estás llorando? Y yo no voy a llegar con una cara de cinismo, pero ahora llego con una cara, pues a lo mejor si no de cinismo, como que de X, ¿no? Ah, ok. De indiferencia. Ah, exactamente, así como de... Oye, y ok. qué fuerte, porque digo, sin entrar ese tema, pero qué fuerte porque, quieran o no, el traer El cubrebocas. el cubrebocas, El bozar que le dé. el bozar, lo que hizo es que nuestras neuronas espejos no reconocieran la empatía. O sea, este gesto tan importante de sonreír, ¿no? O por ejemplo, buenos días, por lo menos hacías un gesto, y ya no verlo sí hizo que nuestra capacidad bajara y fuéramos, o sea, parecen Son pequeñas tonterías. cosas, pero es que era lo que, ¿se acuerdan en otros momentos que les he comentado en esta parte en donde les digo, a ver, véanse en el espejo, ¿no? Véanse en el espejo y hagan esto, así físicamente, que hagan esto, de mantenerse. ¿Qué le estás diciendo al cerebro? Le estás diciendo que está plantada algo que tú ya condicionaste, que dejaste en esta memoria de trabajo, y que es un movimiento que te generaba un estado. Entonces, exactamente lo mismo ahora que le dijiste. Pues mantente inmóvil, ¿no? Hablas menos, o comunicas menos, más bien, y gesticulas menos. Porque, no sé, hasta se siente la piel diferente. Cuando te quitas el cubrebocas, que ya tuviste 1 o 2 horas con el cubrebocas, se siente, porque la percepción cambia. Si la percepción cambia por fuera, cambia por dentro. Eso es lógico. Oye, y fíjate, uniendo, ya saben que aquí unimos todos los puntos hacia atrás, como activamos nuestro cerebro de sobrevivencia en la pandemia, que fue o sea, quiéralo o no, aunque tú dijeras creo o no creo en esto, como colectividad se activó el cerebro de sobrevivencia, claro, que tenía que ver, y luego las campañas estas que también nos bombardearon, todo el mundo se quedó en sobrevivencia. Y cuidadito, porque hoy empecé a recibir unas notificaciones que dije, a ver, se los he estado diciendo desde que entró el año, cuidado porque viene todavía, o sea, la ola de miedo, de manipulación es muy cabrona. Sí. Y entonces es como mantenernos de manera inconsciente en el cerebro de sobrevivencia. ¿Cómo lo desactivamos? ¿Por qué te lo digo? Porque es como cuando enciendes el switch, nos quedamos en alto voltaje y no nos hemos dado cuenta cuáles son estos síntomas que ya hasta lo normalizamos y que no son de un cerebro proactivo, que en el cerebro proactivo construyes, creas, desarrollas, compartes. Planeas. Mira, la diferencia física, la diferencia visual que tú puedes tener de un cerebro proactivo a un cerebro reactivo es que en el reactivo no tienes tanta sustancia blanca, o sea, no tienes tantas conexiones. Es decir, la neurona se quedó así y la otra por acá y no tienes tantas... No hay, por ejemplo, tanta energía eléctrica. ¿Por qué? Porque nada más necesitabas activar una sola área. Okay. La de reacción y sobrevivencia. O reaccionas cubriéndote o reaccionas irascible, muy irritable, porque es esta parte de que te cuevas, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien, o sea, la parte ventral te proteges, ¿no? Pero la otra parte, pues también sales, ¿no? Y explotas y dices y reaccionas con cólera. Las dos son para sobrevivir, pero las dos son reactivas, están en la misma zona, no necesitas activar nada más. Y la proactiva tiene que conectar todo, porque no sabe si lo que va a generar va a necesitar recurso de la piel, o sea, recurso sensorial, auditivo, visual, si sabe que va a requerir el equilibrio, también se conecta esta parte, bueno, algo que me imagine, o sea, entonces voy a sacar memorias visuales, necesito conectarme todo para allá, está extendiendo todos sus brazos para poder abrazar el cerebro completo, porque voy a planear lo que me imaginé que pueda ser una alternativa. Entonces, una sola cuestión proactiva tiene que estar conectado todo. Y, obviamente, la razón para saber qué tan factible sea, ¿no? Por ejemplo, los artistas, los creativos en diseño gráfico o pintura, todo esto,
pues dices, oye, esos están bien fumados, no son muy reales todas las cosas que hacen. Pues quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe si fueron elaboraciones de ellos, quizás no conectaron mucho la razón, pero yo digo que sí por la parte en la que quieren ellos proyectar, porque acuérdate que ellos transmiten, ¿no? Todos, no importa que cuando estás en el cerebro proactivo estás conectando todo. Entonces, una diferencia visual es esa. A ver, entonces vamos a hacer el test, porque puede ser que no nos hayamos dado cuenta que todavía tenemos el switch prendido de la reacción, ¿no? El cerebro reactivo, y no se haga. O sea, sé que cuando te tocan es... O sea, que te dicen no, mi alma no y tú me te los toques. quieres cachetear, tu cerebro está reactivo. Totalmente. Que estás hipersensible, Estás reactivo. Estás depresiva, estás de que no quieres ver a nadie, estás en esta parte ventral de protección. Si tu Justificando constante es el todo. miedo. Exactamente, esa es la parte, ¿no? Las cuestiones ansiosas o de miedos O o de la apatía. incertidumbres o apáticas y todo esto es porque todo lo que es emoción, acuérdense que está la primer fase que es la reactiva y la segunda que es este caballito de mar que pareciera, ¿no? Que es la ínsula y todo esto, toda esa parte que es la que se encarga de las emociones, pero lo que sigue es de darle interpretación a estas emociones, no está conectada. Entonces, todo lo que te van a decir lo vas a ver, como dicen acá en México, moros contra el chete. O sea, como decir, en lugar de que pienses que el universo confabula a tu favor, No, todo vas se a pensar encuentra. que el universo confabula en tu Sí. contra. Entonces, digo, aprovecha Para que que está vayan la viendo- especialista para que mande su Tachita y pregunta crucita. y vamos a desconectarnos de él, porque aparte es como energía, o sea, es una energía, Es que todo una está resonancia, ligado, ¿cierto? pero ve qué me lo generó. Ok. O sea, ¿qué me generó esta parte? De quedarme solamente en la cuestión ventral, en la cuestión de protección, en la cuestión reactiva. Pues sí, tienen toda la razón, no estimulamos las demás zonas, sí está bien, pero como siempre lo hemos dicho, las historias, o sea, el ambiente puede ser el mismo, pero quien determina y quien decide, yo me acuerdo, no soy tan literal, ¿no? Pero Viktor Frank decía que si no puedes En cambiar, el libro de En busca de... que si no del puedes hombre cambiar del sentido. tu ambiente y tu ambiente es pésimo, es nefasto y todo esto, ¿qué decía? Que sí puedes cambiar tu actitud. Es lo único que tienes y que puedes cambiar. Entonces, Uy, no, todos así de, Ya ay, valimos. pues ya, No, ahí ya está el tema, así de, ¿no? así de, ay, maestra, no nos puede dar una varita Sí. mágica, no me ¿Quién puede no- dar un... ¿Que no ibas a hablar sobre algo que sí pudiera hacer? Pues eso, pues Así tienes que, el control nadie más. ¿que usted no hace milagros? Así de, para que... No. Conozco unas bebidas que dicen milagrosas. No, no es cierto, no. No, ni así, No. porque... Pero no hay magia, no hay magia, eso no existe. Aquí la magia la haces tú con tu decisión, partes de ahí. Entonces, en esta cuestión es bien importante saber que, como decía alguien muy conocido que es Viktor Frank, es la actitud, es decir, yo estoy en el ambiente, pero también determino si yo quiero estar en una parte solo reactiva o hacer el esfuerzo por cambiar todo lo que viene después por esta parte proactiva. Oye, pero es que ya me cansé porque lo hice, lo intenté, lo trabajé, no sé qué. Oye, pero te has estado manteniendo neurológicamente en esta parte proactiva porque estás viendo diferentes escenarios. No, imagínate cómo estarías de no ser nada, totalmente reactivo. Pero fíjate, es que ahí, creo que ahí estás tocando el tema. Ahí vas, como los pasos, ¿no? Y déjenme mando saludos. Alina Beltaine, le mandamos un abrazo, dice, a llenarnos de más energía positiva. Gracias. María Flores, desde Denver, Colorado, le mandamos un abrazo. A Graciela García, gracias, saludos. Y bueno, aprovechen que está con nosotros la especialista, o sea, nuestra especialista de cabecera en neurodesarrollo, para que sepan qué onda con bajarle, o sea, cómo es bajarle de rayitas. O sea, yo te lo pregunto en términos, ¿por qué lo digo de rayitas para los que nos ven en otros países? Y ya saben que aquí hay mucho término mexicano que le vamos compartiendo. De rayitas es como los decibeles de... Cuando le subes o le bajas al volumen. Ajá, las rayitas que vas sintiendo es como... ¿Cómo empieza a recordar uno? La inteligencia emocional, que en ese momento se nos olvidó para dos cosas. Valió gorro. También les voy a decir, como ya por ejemplo empezaron a quitar restricciones
mucha gente se quedó reactiva y entonces nada más le dicen mi vida o ven que alguien estornudó, bueno, todo el mundo volvió a activarse y entonces, en verdad, hay que darnos cuenta que se trataba de reconectarnos, se trataba de aprender la lección 2 años y medio y no, pareciera que no. ¿Y cómo? Y te lo voy a preguntar, se lo estoy preguntando al especialista de neurodesarrollo. ¿Cómo tiene que ver mi cerebro en hacer las paces conmigo mismo? Para entonces desactivar todos los focos. ¿Te acuerdas de la película de Inside? ¿Cómo se llama? Intensamente. Sí. Me imagino que ahorita estamos en el rojo, Y nada más. y pegadito al azul. O sea, esos botones se quedaron activados. Tú deja, la alegría ya ni pasa, ya no hay matices. Ya ni se acuerdan. Nos quedamos, yo que soy bien ochentera, como antes existían unas cosas que se llamaban las videocaseteras, que si se quedaba atorado ya no escuchabas ni veías, por ejemplo, la imagen. Así nos quedamos, como en el bucle. Pegadísimos. Me voy a regresar al comentario. ¿Qué pasa? O sea, como que por qué se generó y todo esto. Y podemos echarle todo lo que quieras a la justificante de, ay, es que la pandemia. Pues la pandemia te la creó para un niño que nació en pandemia o un niño que está en formación, ¿no? No solamente en su parte neurológica, acuérdense que las emociones se gestan también ahí. Pero lo que determina las situaciones, pues es el ambiente, empezando con nuestras decisiones. ¿Y por qué lo vuelvo a retomar? Porque tú no te conformaste hace 2 años. ¿Te estás transformando todos los días? Sí. Por eso la importancia de hoy para no ser responsabilidad, conocimiento y luego responsabilidad. Pero recuerda cuando te conformaste. Y acuérdate lo que hemos estado comentando, que todo lo que puedas vivir antes de los 7 años, pues está trabajando toda esta conformación neurológica, pero también emocional, social. Pero lo que viviste entre los 8 y los 13 años neurológicamente son todas estas memorias, porque antes era memoria sensorial, ahora son todas estas memorias en donde estás recopilando patrones de comportamiento. ¿Qué es esto? Estoy hablando entre la parte social, conductual o emocional, como le quieras decir, y toda la parte neurológica que tiene el sustento. Si tú en tu niñez ibas a decir, ay, como Freud, no, bueno, sí, ¿no? Porque si tú en tu niñez no estuviste bien trabajado en esta cuestión de acostumbrar al cerebro a ser independiente, a buscar soluciones, a plantear varios escenarios, a ser resiliente, a hacer todo esto, ¿no le enseñaste cómo es enseñarle eso al cerebro? Pues estarlo trabajando, ¿no? Estarlo acordando. O sea, me parece que existe la frustración. Tenerlo proactivo, exacto. ¿No? ¿Cómo me voy a ser resiliente si no tengo tolerancia? Exacto. Y eso, fíjense que es una cuestión de esta cultura moderna. Ojo, no significa que te vas a colocar siempre en frustración, pero cuando esas etapas empiezas a entender que no todo va a ser ni a tu modo, ni a tu ritmo, ni como tú quieres. No, el entorno no está alrededor tuyo, o sea, el mundo no gira alrededor tuyo, pero precisamente por eso, por bajarnos en nuestra realidad y saber que, ay, es que yo cuando era niña sí me acuerdo que a mí nadie me detenía, ¿no? Yo siempre hacía lo que quería. Dices, oye, qué padre y qué pena, ¿no? Porque si siempre lograbas lo que querías, pero por tus calzones, dices, ¿cómo lo conseguiste? ¿Qué aprendiste? Y entonces por eso ahora con la soberbia de decir, es que las cosas... Porque tronabas los dedos y había alguien que te lo solucionaba. Y como Thanos, ¿no? ¡Ting! Todos se hacían. Oye, o la parte contraria. Nadie te vio, literalmente. Y tuviste que estarme dando hasta que encontrabas. En ambos puntos se desarrolla un cerebro reactivo. Entonces aquí el asunto es, esta parte que comenté hace un momento es proactiva. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a no solamente si está bien, oye, pero es que sí comí, porque tú lo has dicho, Lorena, sí comí bien, me nutrí, sí dormí, sí hice ejercicio, sí, pero ¿qué hiciste con eso? Con esta materia prima estupenda, ¿qué hiciste con eso? ¿No? Pues nada. No, pues, o sea, aunque te avientes todo el bote de calcio, si no haces ejercicio y no te soleas, no hace nada, ¿no? Lo mismo.
tienes todo perfecto, ahora ¿qué vas a hacer con ello? Pues voy a estar trabajando, lo voy a estar enseñando a que sea más independiente, a que pueda saber administrarse, a que pueda saber comunicarse, a que pueda saber transmitir, a que sea tolerante, a que sea asertivo, a que sea empático. Todo eso es conectarse. ¿Para qué fregados quieres que se conecte? Para que cuando venga un problema en algún área, las demás compensen. Porque están acostumbradas a sacar información todas al mismo tiempo. Hacen trabajo de equipo y eso es proactivo, porque tienen esta parte de protección. ¿Qué me va a generar a sustentar esta situación en la parte emocional? Por eso dije, voy para allá. Si tú no tuviste este respaldo del ambiente en donde tengas quien te guíe como modelos a seguir, voy a hablar ahora de modelos a seguir, por dónde, cuándo sí, cuándo no, y que te estén mostrando los patrones adecuados para que tengas un cerebro proactivo, está medio difícil. Y por esto esta parte de decir, oye, pero es que pues mi papá nunca estuvo, ¿no? Y mi mamá entonces estaba... Pues, o mi mamá estuvo, pero pues tenía que atender a todos y parecía que no estuviera, ¿no? Y entonces soy una persona que aunque estuvo haciendo eso, pero ¿por qué me truenan las personas que luego me hablan y me piden dinero, me piden cosas porque nunca tengo y no puedo, o siempre tengo y siempre resuelvo, y tú te planteas diferentes situaciones y ahorita te truenan? Si yo no soy reactiva, Lorena, ¿por qué con estas situaciones o personas soy así? ¿Por qué? Si comúnmente no. Porque te están detonando situaciones, heridas o puntos emocionales que antes te estaban faltando. ¿Qué sucedió? Por eso te digo que todo el cerebro actúa como el mismo. Ahí estás elaborando preguntas, ¿verdad? Sí, y aparte estoy elaborando imagen. Lo que Lorena quiso decir. O sea, estoy elaborando la bonita imagen para poder explicarles. Yo soy la niña del dibujo, ¿no? Ajá, sí. Ella es la que explica las cosas complicadas. Pero, oye, dice Dulce, yo ando en azul y me siento atorada en el bucle. Acuérdate que azul era la tristeza. Era la que... Así la de... hasta, no, ok, que ya después te muestran. Ahorita vamos a enseñarles cómo salir de ese bucle. Pero... lo que entendí con una imagen es, les digo yo siempre que es como si tuvieras todos tus botones del rojo, ese que es el rojo. A ver, ¿a quién se le ocurrió hacer un botón rojo y ponerle no tocar? No, pues como... O sea, eso es imposible para el cerebro, porque lo pones rojo y le pones no tocar, y tu cerebro dice, lo voy a ir a tocar. Dice ¿no? Entonces hagan de cuenta que todo eso que nosotros según ya lo habíamos resuelto, pero no lo resolvimos, fueron todos, por ejemplo, si estás atorado en azul, que es la tristeza, toda la tristeza que no has querido hacerle frente, se terminó convirtiendo en lugar de botones por todo, un gran botonzote en tu vida, de que se quedó ahí pegado. Por ejemplo, todo el enojo, ¿no? Hablando de la colectividad, todo ese enojo social, toda la violencia escondida, todo lo que no se ha resuelto en manera individual y social, pues hagan de cuenta es un botonzote, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para reconocer cuál es mi botón y que por eso me dicen mi alma y asumir una mirada de observador? O sea, porque también el punto es, lo reconozco, me justifico, digo así soy, se friegan, ahí me aguantan, me aíslo, me voy a... Digo, si hubiera, imagínense, las únicas rehabilitaciones que se reconocen son como las de adicciones. Yo sí creo que hay momentos en que nosotros tenemos que hacer nuestra propia rehabilitación emocional y decir, espérenme, esto se me está detonando, no tiene que ver con ustedes, no voy a justificar mis actos de violencia, intolerancia, inconsciencia, porque no sé qué me está pasando, pero como la vida siempre me pide que tenga que ser mamá, hermana, hija, la mejor trabajadora, la del cuadro de honor, o dependiendo del papel que desempeñes, ¿cuándo te vas a dar el momento para tu rehabilitación emocional que tienes que desactivar tus botones? Y sobre todo, identificar esto. O sea, lo que estás diciendo, ¿qué es lo que me está detonando? ¿Qué me truena? O sea, ya es una constante. Ya me estoy dando cuenta que lo que me truena es que me pidan que yo sea la mamá de mis hermanos, que sea la mamá de mi vecino, de mi esposo, la mamá de todos, ¿no? De mis cuñados. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y deja tú,
ahorita, o sea, el cuerpo te va a llevar un momento que te está diciendo con tus reacciones que ya basta de ese rol, que no te compete, porque eso lo estás haciendo por compensar algo que te faltó antes. Pero tu cuerpo ya lo está somatizando. Ahorita ¿te encargas de cerrar eso, por favor? O sea, como que porfa. ¿Por qué? Porque tú sacas todo esto y dices, ¿qué me faltó? ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba viviendo? ¿Qué significa el que yo quiera ser mamá? En el transgeneracional. ¿Qué significa que yo sea la mamá de todos? ¿Qué estaba descompensado ahí? Por ejemplo, ahí, en respuesta, eso es un comentario, aproveche. A ver. O sea, cuando la raíz, por ejemplo, que te vas al lado, que también la interpretación no nada más es la mamá, la salvadora, es como la misma energía, porque tú en tu infancia pareciera que no tuviste una mamá presente, o dependiendo en esta parte, o la ausencia del padre, y entonces tú te juraste que no ibas a pasar por eso, y que entonces tú te pasaste como de madre, haz de cuenta, yo voy a ser la madre o el padre que yo no fui, pero te pasaste entonces, porque lo hubieras hecho como en conciencia y dices, bueno, no juzgo la historia y más, o la otra, te vas al lado contrario, es como por ejemplo, demasiada madre en tu vida, o sea, que tuviste una madre muy exigente y más, lo que ella hace es que tú no crezcas, que te quedes como el niño o la niña que no crecen. Entonces, esas dos dualidades en el mismo tema son las causas de muchas cosas. Ahora que vamos a tocar el fin de semana el tema de papá, se van a dar cuenta de que papá representa la protección, el movimiento, la seguridad, la manifestación. Y entonces cuando tú no puedes como tomar esa energía, hablando en transgeneracional, tu cerebro sí te empieza a volverse reactivo porque se pone en modo sobrevivencia, porque dice, no hay quien me proteja. Entonces son heridas que no resuelves. Exactamente, entonces hay cosas y hay veces, y lo saco por esto, que tú dices, oye, pero es que yo sí tengo todo esto, pero hay momentos en los que ahorita me siento reactiva, o en los que hay ciertas personas que me pongo reactiva, pero no sé por qué, y no es algo que sea neurológico, sí y no, porque te está detonando esto y tienes una reacción en donde te estás desconectando de todo lo demás y solamente estás accionando esta parte de reacción. ¿Por qué? Porque te vas a esa historia. Acuérdate, el cerebro está plagado, de hecho para eso está hecho, de absorber y guardar, almacenar para poder sobrevivir. Si yo no almaceno experiencias, no le pongo buenas y malas, experiencias, no aprendí. Entonces, si yo ya las clasifico y les doy el significado, a ti te fue de esta manera y no te gustó, a ti te fue de esta manera con esto y más o menos, pero pues esto no lo has probado, entonces te pones en punto proactivo y generas más estrategias porque esto no te encanta. Pero si esto no lo cerraste, no lo trabajaste, no te diste cuenta y sobreviviste y funcionaste, pero le sacaste la vuelta, ¿qué crees? Se te vuelve se te activa hasta que te dicen, es que dejaste estamos en cuestiones cíclicas y repetimos procesos. Ok, pero y fíjate, es muy curioso porque lo que vamos a ir llegando es cómo desactivar ese cerebro reactivo, validando lo que estás sintiendo. Exacto. Y lo tienes que validar porque hay todo un proceso, pero es como un hábito de pensamiento, de memorias mentales, emocionales y físicas que tienes que ir transformando. Pero pensamos que pensamos que a la primera que ya me dé cuenta, por eso les digo que no basta con darte cuenta, tienes que regresar a tu, como le llaman, tu higiene mental, física y emocional, porque si no sigues generando más la química de lo que estás diciendo y ya nos volvimos adictos a eso. Exacto. Que entonces tienes que compensar con lo que sí, con la química que genera un cerebro proactivo, y la única manera va a ser que valides lo que estás sintiendo. ¿Qué pasa ahora con tanto cerebro que dice, me estoy metiendo en lo que hoy es el pan de todos los días? Me estoy metiendo con esta parte de crisis de ansiedad. ¿Qué pasa con eso? Es un cerebro reactivo. Entre más le des,
más reacciona, más reacciona, y ya supo que por la parte de la ansiedad. Entonces, ¿qué le vas a dar? Pues le vas a dar estrés, le vas a dar poca tolerancia, le vas a dar medicamento, le van a dar un chorro de cosas que van a estar enfocadas en esa área, pero no en activarla más bien desactivarla para irme a lo proactivo. Porque eso es el chiste. El chiste es trabajar con las demás áreas para que ésta pierda su función. Porque si el cerebro dejas de trabajar esta zona, se inhibe y da energía a lo que sí está trabajando. Por lo tanto, si sabemos cómo funciona, entonces no me voy a clavar en esto. En el ejemplo anterior de la mamá y todo esto, sí voy a trabajar esta parte, porque es un proceso, vuelvo a decirlo, no te tardaste un día para instaurar y por algo lo estás repitiendo, porque no se sanó, no se cerró. Entonces hay que trabajar ese proceso de todo lo que siento, cómo lo interpreto, qué es lo que estoy haciendo y manifestando. Pero ese evento, en esa zona neurológica, no la voy a trabajar todas las otras zonas neurológicas para que estén prendidas, encendidas, y entonces estas se fortalezcan. Si no lo hago, esta parte de la ansiedad, de la depresión, de la cuestión reactiva, va a crecer y se va a comer las otras. Oye, y fíjate, ahorita Melanie lo estás poniendo al servicio y bueno, ahí va, sobre todo una respuesta desde la conciencia. Dice Melanie: mi mamá nunca me orientó en nada de conducta social, solo instigaba violencia invisible. Ok, esto, por ejemplo, cuando empiezas a hacerlo consciente, te das cuenta que en algún momento de tu vida, yo voy a responder desde el transgeneracional y Lore desde la parte de neurodesarrollo. ¿Te parece? A esa pregunta, porque evidencia muchas situaciones que vienen ahí. Hay una parte de nosotros que desde la reacción decimos, es que yo no lo tengo porque a mí no me lo enseñaron. Y es válido, porque es real, ¿no? O sea, ¿cómo me estás diciendo esto si yo no lo viví, si yo tuve que activarme en un cerebro reactivo porque yo viví en un ambiente de violencia? Pero transgeneracionalmente, cuando sanas las historias que tienen que ver con tus historias de infancia, con lo que viviste, con tu padre y tu madre, y llega un momento en que te das cuenta que tienes que crecer, no solamente físicamente, sino puede ser que en esa mujer o en ese hombre de 40, 30, 50, 20 y tantos años, todavía esté habitando la niña o el niño que se quedó en ese bucle del tiempo y que le tienes que mostrar que ya no están ahí y que o sea, al sanar tu historia terminas tomando esa energía simbólica, porque no es de que te pongas en situaciones de riesgo, sobre todo con padres o narcisistas o violentos o abusadores, por ejemplo, sexuales, no, pero llega un momento en que tú te tienes que convertir en tu propio padre y tu propia madre, en ti integrándolo, porque es muy curioso cómo el cerebro reactivo tiene que ver con la inmadurez, porque estás en una zona infantil, entonces le tienes que mostrar a tu cerebro que ya estás creciendo, que ya estás madurando, que ya estás procurando, porque si no lo tuviste, lo que sí he aprendido es que físicamente, humanamente, en esta sabiduría del cuerpo, sí tienes las herramientas para mostrarle lo que sí, ¿cierto? Fíjate, es como, ¿te acuerdas del ejercicio que se maneja en programación de línea del tiempo? ¿Qué se hace en ese ejercicio? O sea, en esta cuestión que dices de integración es exactamente lo mismo. Reconocemos, no solamente ubicamos el tiempo, cada quien lo ubica como lo quiera representar, pero nos ubicamos en diferentes momentos, cómo éramos en esa situación. Oye, cuando yo tenía 5 años había una situación así, ¿sabes? Perfecto, entonces tú ves a esta niña, a ti de 5 años, y luego cuando tenías 15, y luego cuando tenías 30, y luego cuando tenías, no sé, ¿no? Pero no hay límite de tiempo, porque también tus proyectos los estás viendo cuando tenías 50 y ahorita tienes 30, ¿no? Y dices, ay, o sea, no, esto no es brujería, es simplemente que tu cerebro está integrando las estrategias pasadas y las estrategias que quieres tener y las estrategias con las que cuentas hoy. Entonces, para el cerebro, como no hay tiempo,
Así como decías hace un momento, oye, no le pongas la palabra no porque no te la lee, porque es concreto, es directo. Entonces tú evocas un pensamiento, una imagen la generas y lo que hace es hacerla real. ¿Para qué es este ejercicio? Para integrar. ¿Qué es lo que logramos? Hacer una revisión de todo con lo que contamos, lo que fue en ese momento, cómo puedo sanar, ayudar, ver, porque lo que estamos hablando ahorita son las figuras paterna y materna, que son los modelos con los que nos estamos manejando. Entonces, no es papá y mamá. Recuerda, una cosa es la persona, mi papá fulanito y mi mamá merenganita, sí, eso es una cosa. Pero la figura paterno-materna quizás la jugó alguien más. Y ese modelo, ese rol, todo lo que hizo esta persona, lo que representó para mí y lo que yo agarré con esto. ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque es importante que nos centremos en esta situación en donde a veces me enojo con la persona, pero no es la persona, es lo que hizo y representó para mí y yo me lo cargué y no lo he resuelto porque no he querido y me tengo que ir a integrarlo. Me tengo que ir a meterlo. A ver, te lo voy a poner un ejemplo así literal, visual, así, un caso de la vida real, ¿verdad? Cuando ni siquiera no, ya es la persona, cuando ya ni siquiera es la persona, pero te proyecta. O sea, ¿cómo? A ver, ¿qué comando así? Yo quisiera, Lore, que me dijeras, ¿qué comando le apretamos? Ya lo hubiera usado. Así para decir, a ver, hermana, o sea, para empezar, no es lo que viviste con tu padre, con tu madre, que sucede, por ejemplo, en las relaciones de pareja, con los hijos, o no es el marido, o sea, no es esa persona, pero sí, como no lo has resuelto, lo que decimos, es el mismo infierno con diferente diablo. Entonces, como tu herida no está resuelta, vas a generar la situación para vivenciar a lo que estás acostumbrado. Exactamente. Entonces, ¿con qué comando se ordena para decir, a ver, para empezar, no es el tiempo, ¿no? Le tienes que mandar comando de tiempo, comando de lugar y comando de persona para no andar, yo digo, lo digo muy nacamente, pero pues así lo digo yo, regando el tepache, ¿no? O sea, pero así lo digo porque ni la deben ni la tienen, ni ahí vas haciendo tierra con todos, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Me han contado qué sucede, Lore. Muy buena pregunta. Así de, no primero, tiene que ver con nosotros ni con ustedes, a nadie le ha pasado esto, claro que no. ¿Y quién sabe dónde lo sacó? ¿Quién sabe? Pero, qué buena pregunta. Es que, sí, no, acuérdense de algo muy importante. Platicando decíamos hace un momento, híjole, qué bueno que pasó esto, porque esto te estaba diciendo de nuevo que es algo que no has resuelto. No te hagas, entonces por eso la vida, Dios, todo esto está poniéndote la persona o la situación de nuevo para que la veas más de cerquita y digas, ching, pues lo tengo que resolver. O lo tenía que sacar, está bien, pero lo voy a volver a sacar reactivo, lo voy a volver a sacar de la misma manera, lo voy a volver a sacar neutral, o sea, de que pues me enconcho, no veo, como que lo ignoro y como que ya no. A ver si así se resuelve. A ver si se va. ¿O qué hago? Entonces, primer punto. Sabes que las cosas no pasan porque sí, por casualidad, ¿no? Suceden porque son las cosas que necesitamos seguir integrando, aprendiendo, pero transformándonos, porque si no nos quedamos en el dolor, en el azul o en el rojo pegados. Entonces, desde ese punto es, ¿cómo lo voy a empezar a desactivar? Pues haciendo conciencia, sí, muy bien, pero pásate a la acción. ¿Qué acción? Reconoce que, a ver, no es la persona, no es Pepito que me vio con cara de no sé qué y que me dijo esas palabras que me prendieron y que yo entonces le contesté. O sea, sí le tienes que mandar el comando a tu cerebro. Sí. A ver, no es la persona que te lastimó. Acuérdense, todo es ilusión. O sea, ay, sí. Todo es ilusión. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, no viene el caso, no es que me esté detonando esa memoria de fulano de tal. No. Es que este desgraciado me dijo que no sé qué y con él estoy enojado. Claro que sí, ¿cómo me dices que? O sea, primero tendríamos que reconocer. Y aparte le tienes que decir, a ver, no es esa persona, ya no estás ahí, ya no está el tiempo y aparte en lo que te salga, que por lo regular ya les digo que siempre salen 5, ¿no? O sea, la del abandono, la humillación, la injusticia, el rechazo, la traición.
Entonces le tienes Vienen que así decir como literalmente, agarradas de la te mano. tienes que dar cuenta y decir, es que no te están abandonando en este momento. O sea, ya no está pasando esa circunstancia, es salir del bucle. Pero ¿cómo lo haces? Vuelvo a la misma parte proactiva. Porque acuérdate que cuando estás reaccionando, solo estás con esa emoción reactiva, solamente ahí. Cuando quieres salirte de ahí y hacerla, tienes que irte a las otras áreas. O sea, ¿cómo vas a hacerle este reconocimiento al cerebro? De decirle, no es la persona, no es el momento, no es el tiempo, no es... Pues hasta que no te lo empieces a platicar tú y no estés en un modo, que no estés en la emoción. Para eso necesitas físicamente retraerte, moverte, quitarte de ahí y hacer esta parte de decir, ok, ¿qué es? Ya lo voy a reconocer, pero ¿qué es? ¿Por qué me enojé tanto con este cuate o esta señora que me dijo esto? ¿Qué pasa? Y si yo hago esa asociación de un evento pasado, está genial, qué bueno. Pero si no, me quedo el reconocimiento a la mitad, no me voy a quedar con los brazos cruzados y decir, no, pues hasta que sea más evolucionada, ¿no? No, pues en ese momento no lo sé que vivo en un mundo de puras ilusiones y que seguramente esta persona, con estas cosas que me está diciendo, aunque me lastimo mucho, me duele un montón, me retorcí, seguramente está diciéndome algo más. Quizás voy a ver que me despegué de aquí para poder solucionar esto y pensarlo bien, cómo voy a reaccionar, qué le voy a contestar, qué voy a hacer. Eso es en el momento con la persona. Pero tu trabajo interno que decías hace un momento, del trabajo de acá de esta depuración y este tratamiento emocional y todo eso, esto ya es para que sanes cosas e integres cosas pasadas. Entonces, en ese punto es decir, gracias vida, gracias Dios, porque me lo vuelves a poner. Necesito buscar las otras conexiones neurológicas para saber qué de esto me ha funcionado para poderme salir. Mientras lo sano, agradeciendo que me haya dicho estas palabras, que recordé me lastimaron, que ahorita no estoy en esa situación, que soy una persona más experimentada, que sé reconocer quién soy, porque a lo mejor si me detonó la herida de abandono no necesito a esta persona, a la persona que me representó. Si me detonó la herida, pues que me ignoren, que no me hagan aquí y que toda esta parte, pues no necesito que nadie me voltee a ver. Porque detrás hoy por cierto hoy lo estaba leyendo. ¿Sabes de quién lo estaba leyendo? De Marta Alicia Chávez, la que escribió el libro de Tu hijo, tu espejo. Decía que el tema no es de que seas invisible para alguien, sino que tú te termines convirtiendo en invisible para ti. Exactamente. Y entonces detrás del que te abandonen o te rechacen, está en qué momento tú te abandonaste, tú te rechazaste, porque vas a seguir creyendo que todo lo demás viene de afuera. Entonces por eso no hay un clic acá. O sea, tienes que enseñarle a tu cerebro a cambiar la percepción. Sí. Cómo ve el mundo, cómo experimenta, cómo se habita en el mundo y la conciencia, porque, o sea, es más, no tienes conciencia de eso, o sea, solamente es como estás en modo automático, porque cuando te das cuenta, ok, esa fue mi historia, pero decía Freud, ¿no?, que infancia es destino, pero cuando tú te entiendes que no, que es destino si no lo resuelves. Si sigues tú apegado y sigues con tu mismo tema de es que mi papá y mi mamá no me lo dieron, les voy a decir algo, en todas las historias, para empezar, papá y mamá son como pueden, como les salen, y nunca, y desde la mirada, porque esto sí lo voy a decir públicamente, creo que nada más lo he dicho en los talleres, pero públicamente lo voy a decir, desde la mirada de los hijos, papá y mamá nunca va a ser suficiente, porque el hijo se cree el más chingón, o sea, incluyéndonos en todos los hijos, nos creemos el que tenemos todas las respuestas y que nosotros los hubiéramos hecho diferente, y cuando nos toca, la verdad, la vida nos dice, mira, ni digas, porque según tú exacto, hasta que tú no lo sanes, porque la vida es sabia, te lo pone para que tú lo más que criticabas, para eso está la película, vean la de Cruella. Lo que más juzga de su madre, termina ella haciéndolo, y cuando ella elimina totalmente esa parte de la madre, se termina volviendo en una mujer cruel, fíjense, o sea, todo suma. Entonces, tenemos dos, la única manera de generar un cerebro
proactivo es asumiendo una parte de madurez, de responsabilidad y de adultez. Pero si seguimos contándonos la misma historia, el mundo me daña, el mundo está en mi contra, en realidad tenemos que reconocer que es tu niño o tu niña abandonado, rechazado, humillado, traicionado, injustamente tratado, que no ha querido resolver sus historias y que quiere que la vida, o sea, por eso les digo cuidado, porque ahorita se los decía en mi clase, cuidado, porque si tú no te quieres parar en responsabilidad, en verdad hay mucha gente que va a llegar a manipular, te va a llegar la que se hace pasar porque te va a ayudar y termina siendo una hija, ¿sí me explico? Sí. Porque tú permites que los demás tomen el timón de tu vida. El cerebro proactivo es el que genera respuestas. Y mira que con esto, o sea, es en serio, no estoy diciendo no vayas a pedir ayuda, no busques guía, ni mucho menos, pero nunca busquemos con ganas de que los demás hagan la chamba. De verdad que no hay una parte en donde te abran el cerebro y busquen tus memorias. Pueden buscar las estructuras físicas, pero no van a cambiar tus memorias, no van a cambiar tus experiencias, no van a cambiar tus percepciones. Es bien importante que esa chamba la haces tú, que sepamos eso, porque no hay con que la bolita mágica ni la pastillita de no sé qué, y no hay, ni va a haber. Porque eso es lo que nos distingue, ¿no? Eso es lo que nos hace de verdad ser humanos. Y en esta medida tenemos que entender que la parte neurológica está dando más sustento a esta cuestión emocional y por lo tanto a la parte conductual y social. Entonces se está cada vez como haciendo más experimentos para cotejar lo que decías de Freud, con lo que decías de Marta Alicia, de muchas cosas, y dices, no están descubriendo el hilo negro, simplemente lo están dejando experimentalmente asentado, que mientras tú no cambies tus percepciones y no determines que quieras tener una actitud diferente, no vas a tener cambios en lo demás. ¿Cuántas veces no hemos dicho que hay situaciones estructurales en donde no tienen un hemisferio, en donde, oye, tuvieron que hacer algo que sucedió y que pues extirparon una parte del cerebro? Y ve cómo hacen las cosas. ¿Por qué? Porque se tuvo un cerebro proactivo y porque se avalaron de estas otras conexiones que habían hecho. Entonces, sí sabes que la función sí me puede cubrir toda esta parte, aunque la estructura no esté completa. Por lo tanto, me regreso a esta situación de ¿qué decido yo? Me quedo, por eso es inmaduro este cerebro reactivo. Me quedo con esta parte porque me conviene, porque tengo ganancia secundaria, porque así éramos. Y hablo de inmadurez, no de dismadurez física, sino emocional. Yo me quedo como niño en esta parte en donde todo el mundo me está dando a mí y donde todos me resuelven, o me voy a mi parte, pues no sé si adulta, pero sí madura, porque luego ya no puedo decir que un adulto es maduro, en esta parte en donde sí, yo resuelvo y yo me hago cargo hoy de mí y de lo que siento y de lo que no siento, pero sobre todo lo que saco. Y por ejemplo, si ya entonces esas memorias de sobrevivencia canalizadas adecuadamente te dicen, oye, aquí hay peligro, pues te mueves, ¿no? O sea, no significa que porque sigo también, a todos, porque por algo tenemos nuestro cerebro reptiliano, que tiene que, pues es como cuando, no, me imagino el tapa de las cavernas cuando decía venía el mamut, pues le corrías, ¿no? Y ahora parece que en lugar hasta de aprovechar esas memorias que tienen que ver con protección solamente, que te das cuenta, a ver, me está diciendo que es real porque tengo que moverme, porque estoy en una zona de peligro, hazle caso a ese cerebro que te dice, córrele. Pero como ya ni siquiera sabemos un día para qué nos sirve, ya nos fuimos al extremo de, pues ya nos quedamos ahí atorados, cuando se trata, ojo, yo no estoy diciendo, y lo digo muy claro, que entonces hay que verlo todo positivamente de color rosa, no. La vida tiene sus matices y de pronto sí es muy cabrona. Pero finalmente la decisión que tú tomes ante esa circunstancia va a ser la diferencia en cómo esas experiencias terminan siendo un detonante o terminan jalándote en ese bucle infinito. Fíjate, me acordé ahorita que
porque pues veo a algunos adolescentes y les digo, ahí sí, todo está en reconstrucción, ¿no? Ahí sí es el único punto de justificante en donde estamos gandallamente en reconstrucción, hormonal, física, emocional, neurológica. En revelación total, ¿no? Lo que no se reestructure ahí es determinante ya, y yo les decía a dos por separado, de verdad, no te da la flojera de estar todo el tiempo con cara así, porque físicamente, o sea, ya te acostumbras a tu cara de fuchi. De que no me gusta. Ay, no, es que están bien tontos. Ay, no, es que no me entienden. Ay, y así, ¿no? Y dices, nada te huele bien, nada te parece bien, todos están mal, todo el mundo, o sea, ¿no? Y digo, de verdad, ¿así te gusta vivir? Digo, porque puedo creerte que todas las cosas que te rodean están mal, porque no te parecen esto está bien, ¿no? Pero ¿cuándo vas a decidir hacer las cosas diferentes para al menos tú sentirte a gusto, ¿no? Le pensamos, porque es difícil salirse de ese, es más fácil decirlo, y salirse hasta generar una idea en donde como sí me puedo sentir diferente, cuando sí me siento diferente, simplemente rascar entre el almacén y decir, en ese momento me sentí diferente. No, se tardaron un montón. Los dos, insisto, diferentes casos. ¿Qué está sucediendo? Haz de cuenta que es exactamente lo mismo. Cuando tú estás postrado en esta parte de decir, no manches, ¿de veras no te has cansado de todo está mal? ¿No te has cansado de decir, es que me siento muy mal y ser la víctima? ¿Y todo el tiempo? ¿En qué momento piensa, en qué momento has vivido feliz? Vete a ese punto, analiza lo que hiciste o lo que estabas haciendo en ese momento y vuelve a rescatarlo. O sea, si de verdad estamos muy perdidos, vete a eso. Porque eso es lo que necesitas activar de nuevo. No esto no te va a salir. Pero no te voy a de ese decir bucle. que va a implicar que el tiempo lo aproveches donde sí tienes que aprovecharlo. Va a implicar mucho esfuerzo. Disciplina. Y no hablo, porque a veces la gente piensa que la disciplina tiene que doler. O hay una palabra que le tienes que chingar. Acá en México ya saben que chingar lo utilizamos para todo, cosas, ¿no? O para molestar, o chingarle es como, tiene que doler tanto para que entonces valga. No hablamos de eso. Va a ser la disciplina que, la disciplina dicen que es hacer lo que quedaste de hacer contigo en el momento que inclusive no lo quieres hacer. O sea, la disciplina tiene que ver con cumplirte tu palabra. No como nada más te lo enseñaron que alguien es disciplinado porque es el más ordenado de la vida. No, la disciplina es, yo me prometí esto, antes de andarle prometiendo al mundo, me lo voy a cumplir. O sea, me voy a elegir, voy a apostar por mí. Hasta muchos se nos olvidaron que nos prometimos. No, pues es más ni sabes. O sea, por eso la pregunta a estos chavos de decirle, oye, de verdad, en serio, ¿en algún momento te sentiste mal? O sea, ¿qué onda? ¿Cuándo, no? O sea, se nos está haciendo un hábito porque también, imagínense, y también estamos en una era digital que, como dicen, todo tiene un contraluz. O sea, es de hecho la ley de ley universal, la polaridad, tiene su luz y su sombra. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, hasta los medios de comunicación o las redes para construir o para destruir. Y cuando estás en destrucción, pues no nada más tú te juntas por resonancia con otros más, y por eso todo el que le llaman el hate, que es el odio en redes, porque todos están conectados en su cerebro reactivo. Por eso yo les digo, cuidado. Y yo por eso no hablé, no dije nada cuando fue en Querétaro este evento que fue lamentable, la violencia más incomprensible. Pero ¿qué creen que pasó con muchos? Todo el mundo, según juzgando el hecho, pero cómo repartían y cómo hacían apología de la violencia. No se dieron cuenta que estamos siendo partícipes de la misma violencia al compartir una imagen de ese tipo, y muchos dicen, es que para que se den cuenta, oye, o sea, la violencia a ese nivel no la tienes que estar compartiendo, y no nos damos cuenta. ¿Sí me explico?
O sea, pero pensamos que es la manera que vamos a proteger. Sí. Ni hagas apología de la violencia ni el miedo. Y si entonces te conectas apología con de eso, lo que sí. o sea, si te conectas con eso, cuidado, porque estás hablando de tu cerebro reactivo, que es más fácil conectarte con la densidad en masa, que no se quiera ser responsable de su historia, y entonces seguir al primero que te proyecte lo que tú no tienes resuelto, pues está bien fácil echarle odio, decirle lo que tendría que, o sea, pero es tu cerebro reactivo. Pero es el pretexto perfecto, ¿estás de acuerdo? Sí, no, yo cuando se suscitó eso, la verdad es que dije no, gracias. Procuro, en la medida en la que puedo, no ver de ningún tipo, ni películas, ni imágenes, ni noticias, ni nada de esto, porque es darle fuerza a algo ¿Cómo que yo alimentas? no, exactamente. Y no engancharme, con toda esa cola, esa estela y no de comentarios. Significa que no tengamos empatía, sino al contrario. No. A mí me lleva a mi reflexión, ¿qué onda? Hacer? Esa es una expresión de violencia. Porque también era de, todos frente a eso eran santos, ¿no? Y nadie se cuestionó, ¿qué me está reflejando de mi propia historia si no la sano? Lo que está diciendo de una sociedad cada vez más intolerante. ¿Qué aprendo? ¿Para qué se está viviendo? Porque esas son mis preguntas, o sea, de, a ver, espérame, ¿no? O sea, al menos con mi familia. ¿De qué te sirve? ¿Qué sucede? Y más, bueno, porque mi familia pues sí está metida en toda esta parte de salud, ¿no? Pública, pero es ¿para qué? ¿Para qué lo estás viviendo? ¿Qué necesitamos ver que no hemos visto? Pero sí, ahorita que comentas esto de cómo se hizo toda esta apología del odio, del coraje y todo esto, está perfecto porque ahí sacaste todo lo que tenías acumulado, que no tenías como quien se había atravesado para poderlo sacar. Pero si ya lo sabes y ya sabes cómo funciona, no caigas. ¿Por qué no hacemos lo contrario? O sea, ¿por qué no nos enganchamos con esta parte? Sé que no es tan común. No, porque pues aparte el morbo. ¿Por qué crees que el morbo vende? No, bueno, porque claro. Lo que hace es que, eso es lo que hemos dicho, la química de la sobrevivencia. Pero no me da tanto, pienso, o sea, no me da tanto porque no todos están en la misma sintonía de la cuestión proactiva. Entonces salte de esa natita, porque es una natita, y búscate ambientes proactivos, es decir, personas, lugares, cosas, actividades. Conviértete tú que en sí, proactivo. porque esa misma oleada te va a llevar. Y si funcionas más así, hay gente que somos más como yo y mi vida mejor, mi ratito, yo solita, puede ser, pero para que no te estés contaminando de cosas que te van a llevar a lo mismo, al dolor, a la soberbia, a la intolerancia, a la queja vil, a toda esta cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Tu decisión, tu actitud, lo que estés haciendo va a determinar tu función, tu estado de ánimo, y sí tiene mucho que ver la estructura neurológica y tu estructura celular, tu conformación, pero la determina tu actitud. Oye, pregunta Reina, que gracias por esta pregunta, dice, entonces, ¿cómo trabajarlo en el cerebro? Validar la herida de infancia que creemos nos causaron nuestros papás. Y me encanta porque ya lo pone entre comillas. O sea, ya la está cuestionando, ¿no? Pero ¿cómo hacer ese cambio? ¿Cómo podemos verbalizarlo haciendo ese cambio sin ponernos como víctimas? Hay algo que yo aprendí en algo que se llama la psicología endocéntrica, que habla del túnel de impresión de las experiencias. Y dice que tienes que transformar tu percepción. Ojo, no significa que vas a cambiar el argumento de la historia, aunque no te duela, sino cuando tu mirada la amplías y ves todas las piezas del rompecabezas, cambias la percepción. La experiencia es cuando te habitas y te tienes que mover de ese lugar, no solamente es un lugar físico, sino un lugar emocional, mental, físico, te tienes que mover para poder cambiar la experiencia. Cuando ya cambias eso, puedes hacerte consciente de esa historia. Por ejemplo, ¿cuántas personas no vivieron violencia? Y entonces esa violencia, en lugar de ser el estandarte, terminaron canalizándola, haciendo grupos de asociaciones civiles a favor de la familia, en pro de la paz. ¿Sí me explico? Sí. Es algo que significa que esa historia la transformaron. se transformó
en lugar de definirte, tú sabes que va a ser un impulso. Ojo, no significa que te hagas adicto a la herida o al trauma, ¿no? No significa que no estamos diciendo que no hay, o sea, el trauma es un canal que se hace a nivel neurológico que te quedó aquí, pero cuando lo detonas y cambias estos factores, por eso no solamente, yo siempre les digo, y eso que estudiamos aplicación mental, no basta decretarlo. O sea, no basta decir, llevarlo a la acción. No basta nada más tienes que hacer todo un proceso de congruencia en pensamiento, en palabra, en emoción, en experiencia, para poder, porque necesitas hacer como un camino del cerebro de hábitos, ¿cierto? Es que por eso mencionábamos hace un momento, es un proceso, o sea, ya lo identificaste, está genial, perfecto, ya determinaste que eso es, agradeces el pretexto, la situación, la persona, lo que sea, muy bien, porque sabes que es mera ilusión, ya lo tienes contigo, ¿qué vas a hacer con ello? ¿No? Y por eso hablábamos de todos los demás recursos que te han funcionado antes para poderlo hacer y empiezas a trabajarlo. Pero en esta medida, en lo que estás comentando y en este trabajo para poderla ver de nuevo la situación, cuando vas a hacer ese análisis donde ya hiciste esto y dices, sí me detonó una huella de la infancia y entonces mi figura materna y paterna, a ver qué rol jugaron, cómo estuvo, fueron crueles, no fueron crueles. Insisto, en la vida no hay buenos ni malos, vamos a volverlos así repintar. Es simplemente una experiencia que tenías que vivir para algo, pero ese algo no lo descubriste en ese momento. Estás haciendo la reflexión hoy día. Y entonces en ese análisis, sí vas a analizar estas piezas de rompecabezas, pero vas a terminar de ver la imagen, el para qué tenías que vivirlo. Y entonces tú determinas si es para dolerme, si es para repetir el mismo patrón, o es para hacer algo que me llene, es que para me emocione, que me mejore. ¿no? Acuérdate, nosotros como sociedad vamos a crecer como sociedad cuando tú dejes de ver para ti y veas para el bien común. En ese momento todos evolucionamos. Porque entonces yo voy a dejar con ese análisis que te digo, de ver el culpable de mi papá, la culpable de mi mamá, que poca de no sé qué tanto que me hicieron, y voy a ver la imagen y voy a decir, para esto fue, muy bien. ¿Qué voy a hacer para que esto no se vuelva a repetir? Y cuando tú lo haces como fundaciones o cuestiones así, que lo elevas, lo transformas, ya lo evolucionaste, estás haciendo que toda la sociedad mejore con tu experiencia de vida ya transformada. Ese es el punto. O sea, cuando en lugar de que tu dolor se convierta como en más dolor, odio, rencor y soberbia, lo terminas transformando en impulso. No sé si a través de una asociación, a través de que tú seas compasivo contigo mismo, o sea, tú sabrás cómo, pero finalmente, yo soy por eso siempre les digo, en el grupo de acompañamiento que tenemos de 3 meses, que está la primera generación y luego ya vienen los módulos de metafísica y demás, pero en el primer nivel, por así decirlo, trabajamos todo esto. Y es un seguimiento, pero les digo, es que no, aquí no nada más es de que se den cuenta, se tienen que mover. Por ejemplo, mujeres que tienen un tema con un enojo, que no han podido sacar, sí, literalmente, no nada más es de, ay, no te enojes, sí las mando a que tengan que hacer una actividad psicofísica, yo no sé si se van a box, kickboxing, se van, pero no a un estadio a gritar, porque ya ven lo que pasa, ¿no? O sea, ¿sí me explico? O sea, lo tienen que canalizar, porque si no esa energía, ahí se hace densidad. Por ejemplo, a los que están en tristeza, no basta con que digas, ay, ya estoy pensando positivamente, no es pensamiento positivo. Tienes que caminarle, salir de tu cuartito y empezar a caminar 10 minutos para que tu química del cerebro... O sea, no, pues te vas a deprimir más. O sea, eso se llama... Y al ansioso le vas a decir, piensa bonito y no, pues como, no basta. Y lo peor es que por eso no digan, échale ganas. Si no le digan a alguien que está encabronado, cálmate porque se les... No, a ver, pueden decirle respira, pero nunca le digas cálmate porque parece, si es fuego, miren, ¿no? Entonces, a lo que voy, hay todo un trabajo, pero aparte está divertido porque te vas a dar cuenta que pues vas a tener tanto que trabajar contigo que ya ni te vas a meter en asuntos que no te importan, no vas a reaccionar, vas a construirte por eso les digo, construyanse una buena vida súper chingona para dejar de estar chingando gente y chingándose a sí mismos. ¿Con qué aterrizamos esta bonita plática?
Es que cuántas historias no me acuerdo, ¿no? Por eso Melanie dice, estoy muy enojada. Tienes que hacer algo con ese enojo. No te voy a decir, no te enojes, que asciéndelo. No, es tienes que acuérdate, las emociones son para decirnos algo, ¿no? Nuestras cuestiones reactivas son para decirnos algo y está bien. Pues sí, ya te dije que estoy enojada. Sí, no, a ver, ¿qué te vas a dice? hacer con ese enojo? Exacto. ¿Cómo lo tienes que sacar? ¿Te quieres quedar ahí? No, claro que no, por eso te estoy diciendo, Lorena, o sea, a ver, no es esta parte, es que a muchos les encanta vivir en el dolor o en la victimez, pero es entonces, ¿qué si quieres? No me digas que no, porque eso lo sabemos todos, que sí quieres, y dime lo que sí, el cómo sí, el cuándo sí, y el ya, lo estoy haciendo, porque entonces, si tú te sigues quedando, es que estoy enojada porque este fulano no sé qué, no, sí, pero primero salte de esa emoción que no quieres. Céntrate en la que sí, para que seas muy objetiva y consciente para empezar a trabajar esa herida. Tú no puedes trabajar una herida en el dolor negativo, en el sufrimiento, en la tristeza. No la puedes trabajar porque no estás siendo objetiva. Y entonces vas a trabajarla donde hay más y más y vas a seguir cavando ese hoyo. Primero, salte, utiliza todas las demás y objetivamente vas a ser más consciente para poder ir realmente a la base, rascar lo que tengas que rascar sin que te vuelvas a meter en el odio, en el coraje y entonces vemos. Pero lo que yo sí les digo, validen sus emociones. Sí, o sea, de veras, por eso les digo, sí es una chama en todos los sentidos. Sí, o sea, no es nada más de pensar bonito, no nada más de ya me di cuenta, no, porque detrás, por ejemplo, cuando hay mucho enojo, hay un tema de un proceso del perdón, pero no es ni siquiera para allá afuera. Es un proceso de te tienes que perdonar ese momento en que no pudiste decir no, basta. Y hasta que primero, ojo, y el perdón no es como nos lo contaron, sino el perdón es entender que hiciste lo que pudiste, lo que tenías que hacer en ese momento con las herramientas que tenías. Y cuando perdones a la primera persona que permitió hacerse daño, que es uno mismo, puedes empezar a transformar y ese dolor y ese enojo se va a empezar a transformar. Pero también, como lo están compartiendo, eso es, o sea, no es un proceso fácil, pero no imposible. No, sí. Porque la verdad, Pero no más lleva cabrón tiempo. quedarte ahí por años, milenios y centenios, y luego si crees en otras vidas, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, con este es suficiente. ¿Con la que tienes y las que repercute? Dice pues Minerva, es suficiente. me encantan, me veo que estoy atravesando esa transformación, no es fácil, estoy dispuesta, pero es más difícil. Esto me encantó lo que dijo, quedarme donde estoy. Bendito caminar, transformación y bendito proceso. Lo que yo les decía la semana pasada, ténganse paciencia. Tengamos paciencia, de pronto se nos olvida, o sea, queremos que ya merito, no, pues ya ni ya merito, es como tiene que ser. Ese es el cerebro reactivo, es el ya inmediato, todo por favor, ¿no? Que quieren ver mi blusa. Es que me la compré cuando fui a... ¿Dónde fui? A Vallarta, ahorita se las enseño. ¿Dónde fuiste? Bueno, este es de Vallarta. Ahorita les presento mi blusa. Melanie, inhala, haz contacto ahorita que lo está sacando, con ese enojo y sí, pues está en ese proceso. Gracias por compartirlo, Melanie. Adi Jiménez, gracias por compartir, por impulsarnos todos. Esto lo hacemos para impulsarnos todos, ¿eh? Sí. O sea, lo hacemos porque ya les dije, aquí ni es que tengamos todas las respuestas. Ya llegamos a un punto en que... Es muy catártico. O sea, es catarsis pura. Alina, duele el desapego, pero como dices, basta, solo nosotros mismos nos hacemos daño y no avanzamos. Gracias a terapias y esfuerzo de salir de un círculo dañino. O sea, la verdad, pero es bien bello cuando te empiezas a elegir. Sí, cuando empiezas a elegirte. ¿Vas a mostrar tu blusa? Así, ahorita la muestro, pero bueno, tú ¿con qué frase terminas y tus anuncios parroquiales? Híjole, frases como para decir realmente, recordar lo que decía Víctor, ¿no? Víctor Frank. Es que situaciones hay muchas, pero tu determinación de qué tipo de actitud vas a tomar para transformar la situación que estás viviendo, eso es el todo. Eso es el todo. Entonces, no es, ya tomé hoy la decisión
ya cambié mi actitud hoy y ya fregué. No, es a cada rato, todos los días, en todas las situaciones. Sé que es un trabajo arduo, pero tenemos que estar haciendo eso si no avanzamos. Y mira, y yo les digo, mi tema es el equilibrio, no porque todo el día esté sonriendo, o porque me lo estoy recordando. Y decía Albert Einstein que la vida se trata, que la vida es como una bicicleta. Si quieres conservar el equilibrio, no puedes dejar de pedalear. Yo ahora le compongo, no. Va a haber momentos que te vas a tener que bajar de la bicicleta porque, pues, imagínense pedalearle todo el día y a qué horas comes, a qué horas duermes, a qué horas disfrutas, a qué horas eres, ¿no? Esa es la vida, de vivir los contraluces, los matices, y ahí empieza la sanación. ¿Dónde te localizan, Lore? ¿Y qué tenemos de próximos eventos? Tenemos ¿Cuándo es este viernes? Es el ¿O lo pasamos 25. Es el 25, que es el próximo viernes. ¿Es el 25? Ajá. ¿De qué horas a qué horas? Estás pensando, ¿verdad? Sí, es que ahí, bueno, creo que puse unos cables que ahorita los voy a resolver, pero es el 25. Acuérdate que eres la modelo, ¿eh? Sí, vamos a tener a Elvia de modelo aquí para... Diles. ¿Y por qué a mí? Yo es un taller yo quiero esto. de dermatofuncional, así, mira, esto. Me van a hacer masaje en la piel. Pongo de todos lados, pero vamos a hacerlo lo más práctico posible, ¿no? Sí va a haber presencial y va a haber en línea, y vamos a pedirles que sean sus propios modelos, y si tienen a alguien más, pues también que lo junten para que empiecen a hacerlo lo más práctico posible, ¿no? Es experimental, es un taller chiquitito, cortito, pero muy denso, muy denso. Y también en ese taller vamos a sacar promociones para el que quiera empezar un tratamiento, así que esténse atentos. Es la siguiente semana, es en online y presencial. Ajá. Si quieren más información, ahorita les escribo, es 442-405-0177. Ahorita les escribo el teléfono. Y si no, ahí lo vinculan, ¿no? Bueno, ahí les van mis anuncios parroquiales. Este fin de semana tenemos el taller de Sanando Linaje Paterno, que tiene que ver con protección, éxito, manifestación, sobre todo lo que representa papá en nuestra vida. Este es el seguimiento del de vientre materno. Me han estado escribiendo y sí, pueden conseguir si no vieron, porque el seguimiento lo organicé de la siguiente manera. En constelaciones y en el transgeneracional decimos que para tomar al padre tienes que empezar por la madre. Y entonces hace 2 semanas trabajamos historias profundamente desde el vientre materno, como nuestro momento al nacer y llegar a este mundo define en cómo nos paramos en la vida y cómo tomamos a la madre. Ahí platiqué del movimiento interrumpible y demás, que por cierto, si quieres saber más del tema, hay un live que hice hace 2 semanas que está en el YouTube, Elvia Gómez Viviendo en el Equilibrio, que se llama Historias de Vientre Materno. Es una masterclass que hice a propósito del taller de vientre materno, para que lo tomen previo a, si se les pasó, al que viene, porque este fin de semana tenemos el de papá, y mañana tengo masterclass de papá a la 1 de la tarde para hablarles, como es una probadita de lo que implica papá en tu vida, en tu historia, y cómo darte cuenta cómo está tu vínculo con él, cómo sanarlo, cómo resolver tu historia. Pero ojo, si tú te paras en responsabilidad, porque si quieres resolver la historia del vínculo con tu padre desde todavía el niño o la niña herida, ese es el tema. O sea, es darnos cuenta de cómo sanamos desde asumir nuestra historia, desde una parte de responsabilidad, pero sanando también ese niño, esa niña. Eso es este sábado 19. Luego el siguiente sábado, que es 26, si no me equivoco, sí. Tenemos el de comunicación efectiva, el poder de la palabra, que está hermoso. No lo había dado y ese aplica para todo, o sea, para tu vida profesional, personal, todo. Y el 2 de abril, un día antes de mi cumple, es el de renacer. El de renacer, literalmente vamos a trabajar con todas las memorias de infancia. Entonces, primero, para llegar ahí y sacar al niño o la niña abandonados, traicionados, rechazados y demás, teníamos que tomar al padre y a la madre. Claro. Si no, ¿con qué fuerza vamos? Entonces, claro, tiene un seguimiento. Si te quieres inscribir a los 4, pues mándenme WhatsApp, más 52 44 21 49 87 02,
Y entrando a abril ya empiezan las inscripciones para la séptima generación que viene. Y luego ya vienen más sorpresas en abril. Entonces, ay, agárrense, porque lo que viene va a estar bueno. Pues ya entra el positivo. Casi nada. Sí. ¿A qué hablo el positivo? Es que antes del cumple, hay 62 días antes de tu cumple, que se llama destructivo sanador, pero no es porque te vaya a ir de la chingada, parece a veces que sí, pero no, sino que te muestra todo lo que tienes que renunciar para agarrar cuando ya llega tu cumple, tu periodo positivo. Entonces, pues eso ya casi. Así que ahí están los anuncios parroquiales. Mañana tenemos masterclass a la 1 de la tarde para hablar del papá. Y porfa, compartan este live, ya sea en el Facebook o en nuestro YouTube, cuando subimos luego los contenidos. Y por si se les fue, más 52 44 21 49 87 02. Y el de Little Steps para lo que tiene que ver con terapia para adolescentes, familiar, de pareja, todo lo que tiene que ver con neurodesarrollo y todos los servicios es al 442-405-0177, ya se los mandé. Oye, y eso que nada más, que veníamos tranquis, ve, ya nos echamos más de una hora. Tribu, bonita tarde, provechito, pásensela bonito, amo lo que somos y somos una gran experiencia, seamos la experiencia más chingona y más maravillosa. A ver, déjenme ver. Ay, la blusa, comadre. Es que me da pena. Está padre. Pero ya vieron, es un jaguar. Es el jaguar. Está padrísima. La fuerza del jaguar que me acompaña. Bueno, vámonos, mi tribu, amo lo que somos. Gracias. Ay, a ver, espérenme, es que mi teléfono no se quiere. Hoy anda haciendo berrinche. Así de, espérame. Es que acuérdate que es con esta.